formarse nuestros huesos, hay dos mecanismos de crecimiento muy importantes: un mecanismo endocondral y un mecanismo intramembranoso. En la mayor cantidad de huesos craneofaciales tenemos un mecanismo de crecimiento eh, intramembranoso, donde de frente es hueso, ¿no? Pero ese inicio de ese hueso ha tenido que ser, pues, primero un tejido conectivo, ¿no? Y en algunos casos, pues, ha sido cartílago y que posteriormente ha sido reemplazado por hueso. Vamos a ver dónde es el que se forma de esa manera, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que en una etapa embriológica, en una etapa muy temprana de nuestra existencia, ese ha tenido que ser una matriz no directamente de hueso, sino que ha sido una matriz de tejido conectivo. El hueso en general está formado, pues, por una matriz orgánica, una fase mineral y gran cantidad de células. Esas células vamos a hacer mención ahora porque son las que son responsables de su formación, de su mantenimiento y también de un proceso que se llama reabsorción propia de ese hueso. Repito, entonces hay elementos que son celulares, hay elementos también que son sustancia inorgánica y hay también una fase, pues, orgánica, ¿no? Dentro de esos elementos celulares hay que hacer mención a aquellos que son considerados los que los forman, y hay también quienes los mantienen y hay también quienes los reabsorban. Pero muchos dirán, pues, pero los reabsorban, o sea, así de simple, doctor. No, o sea, eso es un equilibrio, si no, pues estaría, pues, completamente desequilibrados, dando formación o mantenimiento nada más. Empecemos con los osteoblastos. Los osteoblastos se dice, pues, que están en una zona más profunda, en la zona medular, como también están en el periósteo y en el endostio. Ahí se encuentran esos osteoblastos. Miden aproximadamente entre 20 a 30 micras y esto es lo más importante, jóvenes. Tienen un aparato de Golgi, tienen un retículo endoplasmático rugoso grande, ¿no? Y su vida va desde una semana hasta 10 semanas, ¿no? Su principal función viene a ser que sintetizan una matriz que se llama matriz osteoide, de 2 a 3 micras por día. Esa matriz osteoide es el primordio, por decirlo así, de quien va a hacer el hueso, que solamente le tocaría calcificarse. Sintetizan colágeno a su vez, o sea, no solamente es aquella, pues, que forma hueso, sino que también sintetizan colágeno, dirigen también la disposición de aquellas fibras de colágeno que están formando y de alguna manera contribuyen a la mineralización. Estas también por elementos que son denominados citoquinas, o mejor dicho, reaccionan a la presencia de estas citoquinas y pueden indicar que en una determinada zona haya que hacer una reabsorción normal en algunos casos y en algunos otros tampoco, pues, por ejemplo, pues, una carga mecánica, una tensión mecánica o una presión que se está generando en el hueso, estas, pues, inmediatamente los elementos celulares, no específicamente, pues, estos osteoblastos, segregan citoquinas y estas citoquinas son percibidas por los osteoblastos que mandan también señales para otras células para que empiece una reabsorción. No sé si me dejo entender. Entonces, estas se encuentran dentro del periósteo, también se encuentran en el endostio y también, pues, vamos a ver, pues, que estas, su principal función viene a ser la formación de una matriz osteoide que en unas 6 a 8 semanas se va a convertir en hueso. También forman lo que son las fibras de colágeno, predisponen esa dirección de las fibras y de alguna manera contribuyen también a la reabsorción por la presencia de citoquinas en algún momento, ¿no? Estas, donde se localizan, decíamos, periósteo, endostio y alrededor de algunas trabéculas óseas y paredes del conducto de Hagas. Algo muy importante es, pues, que estas tienen un aparato de Golgi y un retículo endoplasmático rugoso, grande, y es mononuclear.
¿ok? Es mononuclear. El osteocito. El osteocito, jóvenes, no necesariamente pues deriva del osteoclasto. Hay algunos que dicen, no, en algún momento estos osteoclastos, al encontrarse dentro de esta matriz osteoide que ha formado y esta se empieza a calcificar, se puede transformar en un osteocito. Sí, es verdad también eso, pero por lo general estas pues son de una aparición independiente. Estas sí están dentro del mismo estroma, están dentro de la matriz calcificada ya del hueso, ¿no? Y estas tienen que tener una disposición diferente a las que tiene el osteoblasto, ¿no? Son 10 veces mayores que los osteoblastos y se comunican en sí por redes. Vean ustedes esta apariencia de estos osteocitos dentro del hueso. ¿Y por qué tienen esta apariencia? Porque simplemente de esa manera se comunican las células entre sí para que puedan hacer el intercambio nutricional y el intercambio pues que se requiera para su permanencia dentro de esta matriz osteoide. ¿En qué participan? Sí, también participan en la síntesis de la matriz osteoide, pero en menor cantidad. Su principal función es la mineralización de esta matriz osteoide que ya fue formada por el osteoblasto y controlan el remodelado. Esto sí es muy importante, doctores. O sea, doctor, hace un momento usted me decía pues que los osteoblastos pueden llegar a percibirlo, por decirlo de esa manera, la presencia de unas citoquinas. Ya vamos a ver qué cosas son las citoquinas, jóvenes. Las citoquinas en forma general es un mediador muy importante de la inflamación, sí, claro que sí, pero esas citoquinas inducen a que haya una reabsorción. Más adelante, mucho más adelante lo veremos. Entonces, sin embargo, hay otras células que no necesariamente perciben estas citoquinas, sino que más bien lo que hacen es percibir una variación mecánica de carga. ¿Qué cosa es la variación mecánica de carga? Es una carga mecánica, como su mismo nombre dice, que es percibida. Es como, a ver, si un aparato extraoral, un aparato que se llame, por ejemplo, una máscara facial de protección o un expansor, te hace una presión tremenda a nivel de los huesos de las apófisis palatinas, doctores, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Quién va a percibir esa variación mecánica de carga para que haya una reabsorción, para que medie una reabsorción? Son estas células que se llaman los osteocitos. Entonces, estas perciben la variación mecánica de carga y esa variación mecánica de carga induce a una reabsorción. Vean ustedes, están dentro del estroma, están dentro de esta matriz osteoide ya calcificada. Los osteoclastos. Los osteoclastos, como su mismo nombre dice, osteoclasto, plasto forma, clasto destruye, ¿no? Los osteoclastos son células que lo que van a hacer es una reabsorción. Su principal función es reabsorber. Entonces son células grandes, pero son multinucleadas, ¿no? A diferencia de los osteoblastos que eran pues mononucleadas. Estas tienen como principal característica que tienen gran cantidad de vacuolas y sobre todo mucha cantidad de mitocondrias, típico de este tipo de células, por decirlo así, células de tipo basurero, ¿no? O células que son las que se encargan del trabajo sucio, del trabajo pesado, ¿no? Que es en este caso la reabsorción. Estas, mediante las señales que dan los osteoblastos, por las citoquinas, por la variación mecánica de carga, estas son las que realmente hacen ese trabajo pesado, por decirlo así, y comienzan a reabsorber el hueso en zonas que se les está indicando. ¿Proceden de dónde? Estas sí proceden de la médula, muchachos. Estas no están exactamente en el hueso, no. O sea, mejor dicho, en todo el hueso, no. Estas se encuentran a nivel de la médula ósea, ¿no? En unidades formadoras de colonias de granulocitos y macrófagos, ¿no? Es nuestra primera línea de batalla en algunos casos, ¿no? Es el lugar donde se considera de esa manera, ¿no? Y estas tienen una característica muy importante. Su membrana tiene como un borde, como unas fimbrias, por decirlo así, con una gran cantidad de integrinas que hacen que estas, a través de su membrana, se adhiera
a donde se adhiera pues fácilmente hacia la zona donde va a reabsorber. Secretan gran cantidad de ácidos. ¿Para qué? Para que segreguen o para que disuelvan esta sustancia mineral que se encuentre, ¿no? Por la bomba de protones, ¿no? Y hay enzimas también líticas que degradan una matriz orgánica y posteriormente, pues esta a través de la bomba de protones es que se reabsorbe esta sustancia inorgánica. Vean ustedes ahí, viene a través de la médula ósea por los capilares sanguíneos. ¿Hacia dónde? Hacia una zona ya preestablecida, hacia una zona detectada, y estas a través de sus fimbrias, doctores, se adhieren a ese hueso y inmediatamente a través de las fibras que decíamos, y empieza a través primero de unas enzimas a disolver la sustancia orgánica que pueda tener el hueso, y posteriormente a través de la bomba de protones lo que hace es degradar o reabsorber a ese hueso. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctor. Bien. Vamos a ver ahora qué otros elementos más existe dentro de este hueso. Existe también una matriz orgánica, sí, el colágeno. Y veíamos hace un momento quién era responsable de la secreción o de la formación de este colágeno, venía a ser los osteoblastos, ¿no? Hay varios tipos de colágeno, ¿no? Tipo 1, tipo 5, tipo 3, tipo 12, que son los colágenos, o son el tipo de colágenos de acuerdo a la disposición que presenta esta matriz orgánica. También encontramos dentro de esta sustancia orgánica los aminoácidos. El más común es la hidroxilisina, la hidroxiprolina, entre otros. Y hay también proteínas de tipo no colágeno, los proteoglicanos, las proteínas con ácido carboxilo glutánico, etcétera, ¿no, doctores? Esto también vamos a encontrar en el hueso, que en realidad pues es importante también conocer, ¿no? Bien, muchachos, y ahora, ¿cómo se produce el crecimiento y cómo se produce el desarrollo? Son temas aparentemente distintos, pero que en realidad son importantes para entender la complejidad de cómo se dan los mecanismos de crecimiento óseo. ¿Qué es crecimiento? Es el aumento gradual de tamaño importante a través de la proliferación e incremento de tamaño de células que hacen un incremento de tejido, de órganos, sistemas, pero hasta un tamaño propio de mi especie. Esto es una medida de tipo cuantitativa. Repito, ¿qué cosa es crecimiento? Crecimiento es el incremento gradual propio de algún órgano o tejido propio de mi especie. Yo voy a crecer hasta un tamaño propio de mi especie, por ejemplo. Bien, o sea, no voy a crecer indistintamente hasta mis 49 años que ahorita tengo. No es así, ¿cierto? Es un incremento gradual, progresivo, hasta un tamaño propio de mi especie que se ha llegado a producir. ¿Pero por qué? Por un incremento del número de células y por un incremento del tamaño de estas células también. ¿Y cómo lo puedo cuantificar? Simplemente, pues, por ejemplo, con una báscula, o puedo hacerlo mediante un taller. Es cuantitativo, es fácilmente cuantificable. ¿Y qué cosa es desarrollo? Desarrollo viene a ser la modulación gradual de lo que va creciendo. ¿Me entienden? Es la modulación gradual de las funciones propias de ese órgano o tejido. Repito, es la modulación gradual de lo que ya creció a través de sus funciones propias de ese órgano o de ese sistema. Y eso realmente es algo tipo cualitativo. Y al estar asociado directamente con el crecimiento, porque no puede separarse, el desarrollo no puede ser de manera independiente del crecimiento, entonces lo hace también cuantitativo. Entonces se dice que en realidad el desarrollo es cuantitativo, ¿okay? Pero es mucho más de la medición de la función de ese órgano o tejido. Métodos de formación del tejido óseo. Encontramos ahora una osificación. O sea, hace un momento les decía que existe, pues, primero, para la formación del hueso,
un tejido conectivo, sí. Ese tejido conectivo se transforma ¿en qué? En algunos, primero, en una interfaz. En esa interfaz que se denomina cartílago. En otros lo hace de manera directa, a hueso. Vamos a ver ahora la osificación del tipo endocondral. La osificación endocondral, como su mismo nombre dice, condral. Estas células que les decía, las células mesenquimatosas, el tejido mesenquimatoso, el cual está formando pues, en nuestra etapa embrionaria, primero este tejido se transforma en un cartílago. ¿Pero por qué se transforma, doctor, en un cartílago y no de frente al hueso? Eso se transforma debido a la necesidad funcional de la zona. Esa necesidad funcional de la zona es muy importante para que este tejido primero forme cartílago y luego se transforme ese cartílago en hueso. Entonces, ¿en qué momento es el que se transforma ese cartílago en hueso? Cuando la necesidad funcional de la zona ya cumplió o es que está creciendo simplemente el hueso. Esos condrocitos, ¿qué es lo que sucede? Porque son condrocitos los que están formando pues el cartílago, se hipertrofian, la matriz comienza a calcificarse y existe pues, el pericón, la zona que recubre, por decirlo así, o el tejido que recubre a ese cartílago, al igual que el tejido que recubre al hueso. En el hueso se llamará periósteo y en el cartílago se llamará pericondrio. Es por donde se alimentaba en algún momento ese cartílago. Ese pericondrio, doctores, llega un momento a transformarse pues ya en una capa perióstica, ¿no? Entonces comienzan a haber espículas de hueso en ese tejido cartilaginoso que estaba en un momento, y si nosotros hemos estado atentos a lo que hemos estado hablando, el periósteo, en el periósteo, ¿qué es lo que encontramos? Los osteoblastos, y esos osteoblastos comienzan a formar la matriz osteoide y comienzan a haber espículas de hueso y comienza a formarse un hueso y corriente. Aquí encontramos, vean ustedes, ¿no?, la zona de proliferación, por decirlo así. Este es el cóndilo, muchachos, este es el cóndilo. Vean ustedes, en la parte más superior del cóndilo encontramos cartílago en proliferación, sí, doctores. Más abajo encontramos cartílago en maduración, o unas zonas hipertrofiadas que les decía, ¿no? Se hipertrofian eso. Entonces, el tejido que recubre a este nivel, el pericondrio, comienza a transformarse en periósteo, y el periósteo contiene ya, ¿qué cosa? Los osteoblastos. Los osteoblastos, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a formar hueso, esas espículas de hueso, y abajo vamos a ver que ya es un hueso completamente común y corriente formado. ¿Pero qué hizo? No es que en esa zona nada más, no, está creciendo en este sentido, está creciendo en este sentido. Es una manera de crecer también, ¿no? Y encontramos otro tipo de osificación que se denomina osificación de tipo intramembranosa. ¿Qué es osificación intramembranosa? Bueno, se da para empezar en zonas donde no se requiere mucha función, en zonas no tan específicas. A ver, hábleme de especificidad, doctor, porque eso no lo estoy entendiendo bien. A ver, de repente, ¿no? Entonces, doctores, en zonas altamente específicas, por ejemplo, donde se requiere una osificación de tipo endocondral, es, por ejemplo, la base de cráneo, muchachos. La base de cráneo, el mismo cóndilo mandibular. Zonas altamente específicas con una fricción, por ejemplo, donde están sometidas a mucha presión. El cóndilo es sobreentendido, ¿no? Pero una zona altamente específica, pues, es la base de cráneo. La base de cráneo tiene que formarse de esa manera, no puede ser hueso directo, la base de cráneo. Mientras que en las otras zonas donde no se requiere alta especificidad, se requiere pues, o simplemente basta, mejor dicho, con una osificación de tipo intramembranosa. Por ejemplo, pues los demás huesos de la cara, ¿entienden? Entonces, en una etapa embrionaria, repito, estamos hablando de una etapa embrionaria, muchachos, no estamos hablando de que ahora yo estoy haciendo una osificación tal o cual. No. Esto pasó ya cuando recién nosotros estábamos en creación, en formación, ¿ok? Eso que quede claro. Entonces,
estas celulitas, las células las células mesenquimatosas, directamente formaron hueso, así de simple. No hicieron ese interín, esa interfaz de lo que es el cartílago, ¿no? Bueno, acá entonces ese tejido mesenquimatoso se comenzó a calcificar, entonces ya también hay un periósteo. El periósteo hace su trabajo, ¿no? Matriz osteoide inmediatamente, ¿no? Estas se generan en zonas donde hay tensión. Esto recuerden ustedes, en zonas donde hay presión, repito, en zonas donde hay presión es una osificación de tipo endocondral. En zonas donde hay tensión existe una osificación de tipo intramembranosa. Esto métanselo bien a su cabeza, muchachos, porque esto se utiliza. Ustedes dirán, ¿no? ¿Para qué Nietzsche voy a utilizar esto? Esto es importante, doctores, en el momento en que nosotros tratemos de, quizás en algún momento, a un paciente, ¿no? Y requerimos, por ejemplo, la presión en algún momento para inhibir el crecimiento de un hueso, o la tensión para estimular su crecimiento. Es importante esto. Bien, entonces estas se encuentran en la mayor parte del complejo cráneo-facial. Aquí está: zonas de tensión, osificación intramembranosa; zonas de presión, osificación endocondral. Una vez establecido esto, vamos a ver los mecanismos de crecimiento óseo. Se da por una mezcla compleja, así, esto es así, doctores. O sea, yo no es que crezco como yo fui como yo nací. No es que es como si simplemente pues inflar un globo y yo crezco. No. Esto es altamente especializado, jóvenes. Existen zonas de presión y existen zonas de tensión, sí. Y eso genera una posición y una reabsorción diferencial. ¿Entienden? Y eso hace que el hueso tenga una diferente forma en muchas ocasiones de lo que nacimos y a lo que nosotros tenemos. ¿Ok? Listo. El crecimiento, entonces, doctores, es producido por una inducción de tejidos blandos. ¿Quién hace? En realidad hay muchas teorías de crecimiento, entonces hay como 4 o 5 teorías de crecimiento. La teoría de la matriz funcional, la teoría de lo que es la teoría de la teoría cartilaginosa, hay también la teoría sutural, y hay una teoría pues cibernética, así es la de Petrovic, ¿no? En realidad son muchos las teorías de crecimiento, repito, voy a decirlas así en general. Hay una que es la teoría pues cartilaginosa, hay otra teoría la que es la sutural de Sicher, la cartilaginosa es la de Scott, encontramos la de Petrovic, que es la teoría cibernética, y hay otra teoría de crecimiento que es, a mi parecer, y gran cantidad de autores señalan lo mismo. Bueno, yo soy un pichiruchi, pues, pero en otras palabras me sumo a lo que el resto tiene pues por sentado. Entonces, que ese crecimiento obedece a algo muy importante que se llama teoría de la matriz funcional. Esta teoría de la matriz funcional, ¿qué es lo que dice? Tejido blando hace crecer a tejido duro. Y esto, doctores, tiene alta evidencia. No hay manera que, si no está mediado por el tejido blando, es el que vaya a crecer el hueso, ¿no? ¿Qué son campos de crecimiento? Son zonas específicas donde está existiendo una posición y reabsorción diferencial. ¿Entienden? O sea, campos de crecimiento, entonces, son zonas específicas dentro del hueso que tienen mucha actividad de crecimiento, ¿no? En el maxilar inferior, por ejemplo, tenemos zona condilar, tenemos zona del nervio dental inferior, tenemos zona donde están los dientes, entre otras. Son como 5 o 4 que no recuerdo, creo que mencioné 3, pero son como 4 o 5 zonas las que tienen esos campos de crecimiento. Entonces, un campo de crecimiento es una zona específica dentro del hueso que tiene mucha actividad de crecimiento, ¿no? Vean, entonces, esto es lo que les decía. Y estos campos de crecimiento, la sumatoria de estos campitos de crecimiento, finalmente
hacen que nuestro hueso que nosotros hemos tenido de una determinada forma finalmente tenga otra al finalizar el crecimiento. Y ese cambio gradual, producto de estos campos de crecimiento, hacen lo que se llama el remodelado o modelado. ¿Qué cosa es el remodelado entonces? El remodelado es la forma final que vaya a tener el hueso producto de la sumatoria de estos campos de crecimiento. Entonces, doctores, esto es obvio, doctor. Yo nací así, de esta forma, pero crecí también de esa misma forma. No, doctores, no, definitivamente. Yo crecí así, de esta forma, y finalmente tengo esta otra al finalizar mi crecimiento. ¿Y eso por qué se produce? Porque es diferente por estos campos de crecimiento y al final generaron ese remodelado del renihueso que finalmente yo tengo otra forma. ¿Ok? Entonces los diferentes campos de crecimiento producen remodelación en las partes de una unidad macroesquelética. El cambio progresivo y sucesivo de estas partes de un hueso se llama reubicación o modelado. O sea, campos de crecimiento son zonas específicas donde hay aposición y reabsorción y estos generan un remodelado. Al final, la forma final que vaya a tener el hueso es producto de un modelado y esto finalmente se reubicó. ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa es reubicación? Reubicación es, por ejemplo, producto de crecimiento, ya no estoy en esa posición, sino me desplacé por acá, me desplacé por allá, etc. Y esa es la forma final que vaya a tener mi hueso. ¿Y cuál es la función de eso? Bueno, agrandar progresivamente el hueso, porque bueno, definitivamente yo tengo que crecer, pues, ¿no? Tengo que crecer, ¿no? Eso está en mi código genético, ¿no? Reubicar secuencialmente las partes del hueso, modificar el hueso para sus diversas funciones. Claro, ejemplo, bueno, pues el seno maxilar no va a quedarse pues de una determinada tamaño pequeño, porque mi necesidad funcional es diferente, ya soy más grande, requiero mayor volumen aéreo, ¿entiendes? Entonces, eso finalmente ha hecho que haya otra forma de ese hueso, ¿no? Y un ajuste delicado para con sus vecinos del hueso, ¿no? Vamos a ver ahora dos conceptos muy importantes, qué es desplazamiento primario y qué es desplazamiento secundario. Escúchenlo de esta manera. Desplazamiento primario es crecimiento propio en sí, del propio hueso. Yo crezco porque yo mismo estoy creciendo, ¿ok? Eso es desplazamiento primario. ¿Y qué es desplazamiento secundario? Desplazamiento secundario es porque yo estoy pegado a otro hueso y ese otro hueso está creciendo, me empujó y ahora estoy en otra posición. ¿Me entienden? ¿Me entienden eso, jóvenes? ¿Puedes explicar nuevamente, doctor? Desplazamiento primario es un crecimiento propio en sí del hueso. ¿Me entienden? Ejemplo, el maxilar superior crece porque el propio maxilar superior está creciendo. Desplazamiento secundario, y eso es a ver, sigamos en desplazamiento primario. Desplazamiento primario es un crecimiento propio del hueso. Entonces, el hueso maxilar propio está creciendo. Al aumentar de tamaño, se fue hacia abajo. ¿Ok? Bueno, ¿y qué cosa es desplazamiento secundario? Como el maxilar superior tiene muchas suturas circunmaxilares, incluso la propia base la parte, pues, en general de la base de cráneo, no es que esto directamente adherido a la base de cráneo, sino a través de sus suturas circunmaxilares, el resto de huesos también está creciendo. Sí, y esos huesos hacen que se desplace también el maxilar superior hacia abajo. ¿Me entienden? Entonces, finalmente, el maxilar que nosotros tenemos en una determinada posición se ubicó en esa posición por dos cosas. Uno, porque creció por sí mismo, y otro, porque lo empujaron. ¿Ahora sí me entendió? Ok, doctor. Listo. Eso es desplazamiento primario y eso es desplazamiento secundario. ¿Qué es principio de la B? Vean ustedes, esta es la B, es como si fuese una B chica, ¿ok? Es como si fuese una B chica. ¿Qué dice acá? Así de simple, muchachos. En la zona interna de la D existe una aposición de hueso y en la zona externa de la D existe una reabsorción. Y eso es fácilmente entendible, doctor. Por ejemplo, en el cóndilo. El cóndilo se dirige hacia arriba. Entonces, imagínense como si fuese esta D. Aposición, aposición, aposición. Y acá reabsorción, reabsorción, reabsorción. ¿Ok? Más fácil, el hueso fémur.
que nosotros tenemos, que nos sostiene nuestra pierna, es un hueso largo, ¿cierto? A nivel de la parte superior, la que está en la cadera, ahí tiene que haber una posición. Y en el cuello, por decirlo así, tiene que haber una reabsorción. Por eso creció ese hueso. Leigh Wolf fue un ingeniero, doctores, que en realidad se dio cuenta, más que un principio, un mecanismo de crecimiento, es la predisposición que tienen. El ingeniero se dio cuenta pues que realmente las zonas más condensadas del hueso y las zonas trabeculares que no son tan condensadas y la zona más mineral se encontraban como si fuesen columnas. ¿Entienden? Ahí está, vean ustedes, como si fuesen columnas. Doctores, ¿el qué dice, no? La forma del hueso es el resultado de la función. Sí, pues sí, no hay más que hacer. No hay más, la función hace la forma, ¿no? Entonces el alineamiento trabecular estaba dado por la tracción, presión aplicada al hueso, que reitero, en otras palabras, la disposición, la forma donde había más condensación o menos condensación o más tracción muscular, hacía pues que finalmente tenga una determinada forma. No solamente en el hueso, en el hueso fémur, por decirlo así, que está ubicado de esa manera, no, doctores. Así de simple, doctores. Si empiezas a respirar por la boca, entonces tu maxilar inferior y el maxilar superior probablemente no empiecen a contactar. Va a haber una rotación del maxilar inferior, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora, ¿y cómo medimos realmente lo que ya creció? ¿Cómo medimos lo que ya creció? Bueno, hay distintas formas de estudiar ese crecimiento que ya se dio. Uno es la craniometría. La craniometría es pues medir tu cráneo directamente, ¿no? Es realmente bastante exacto, pero solamente se hace en estudios transversales, pues porque son cráneos secos, muchachos. No voy a esperar que muera para yo hacer eso, hacen los antropólogos. Pero nosotros como ortodoncistas podemos medir el cráneo, sí, una de ellas es la cefalometría, y podemos hacer de manera seriada porque es repetible. Entonces yo puedo cuantificar cuánto está creciendo de un periodo a este otro periodo, a este otro periodo, claro, es la cefalometría. Otro mecanismo para valorar este crecimiento que se está dando es el método experimental. Claro, existe pues un método experimental, sí. Ejemplo, la tinción vital. O sea, la tinción vital. Esto fue propuesto pues por John Hunter, ¿no? John Hunter se dio cuenta así de simple, ¿no? Que por ejemplo había unos cerdos que comían alrededor de una fábrica de textil, y vio pues que los chanchos que comían alrededor del río donde estaba desembocando, lo hizo hace mucho tiempo, se dio cuenta que cuando eran beneficiados tenían zonas como si fuese de los árboles, ¿no? Zonas concéntricas de formación de nuevo hueso con diferente, con este tinte que se llama alizarín, ¿no? Se dio cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en otras palabras quiere decir? Allá hay una tinción que puede estar generando en zonas concéntricas de acuerdo a la formación, a posición del nuevo hueso. Allá, bueno, sí, pues se dio cuenta de eso. ¿Y son utilizables? Sí, bueno, en los cerdos, sí, pues en los animales, sí. Pero en nosotros, no, pues no nos van a matar, pues por eso, pues para ver eso, ¿no? Y algo que pasó en algún momento fue la tetraciclina. O sea, en otras palabras, este pigmento alicerina tenía afinidad por zonas donde había gran cantidad de actividad osteoblástica. ¿Ok? Listo, eso es. ¿Se utiliza en la actualidad? No, pues doctor, ¿cómo? Pero esto sirvió de base como para pensar, ¿no? Allá hay zonas de actividad osteoblástica. ¿Cómo yo me adhiero a esa actividad osteoblástica para cuantificar cómo va creciendo el paciente? Sí, y hay otros sí. Por ejemplo, pues inyección de qué cosa, del tecnesio 99. Tecnesio 99 son radioisótopos. Entonces esos radioisótopos te inyectan, o una gammagrafía, por ejemplo, ¿no? Te inyectan contraste, y estas son, por ejemplo, cuantificadas a través de un contador Geiger. O sea, es un contador Geiger, es como si fuese pues un escáner que te dice, no, allá, si es que hay mucha actividad, va a salir un determinado número, y hay hasta valores, no los tengo en la mente, muchachos, pero es como, por decir ahí, a nivel de tu cóndilo, cuando te aplicaron ese radioisótopo de tecnesio 99, entonces vamos a ver si realmente en el cóndilo, si está en mucha actividad de crecimiento, concentró gran actividad. Al tener gran actividad, concentró gran actividad de tecnesio 99. Entonces ellos, a través de ese contador Geiger, ven si es que hay actividad osteoblástica o no, y hay parámetros.
de tal a tal, de tal a tal, de tal a tal. Ah, ya, cuando existe esto, no lo tengo en mente, doctores, mismo hace la gamografía, el espectro, por ejemplo. Entonces, eso lo que hace, pues, es ver si es que hay o no actividad osteoblástica. Y eso, doctor, ¿para qué es importante? Es recontra importante, doctores, por ejemplo, en pacientes que tengan hiperplasia condilar, o sea, en pacientes, por ejemplo, con malnutrición clase 3, que no sabe si ya es momento de hacer una intervención quirúrgica porque tiene un pronatismo en la mandíbula y tú ves que de repente no sabes si está creciendo o no aún. ¿Me entiendes? Ya hay tu método de la radiografía campal, pero eso ya queda de lado, jóvenes. Acá hay que ver ya específicamente si es que hay actividad o no. Entonces eso lo hace el cirujano maxilofacial y ve, no, ya, aún hay actividad, esperemos 6 meses, esperemos un año más. Eso es así, bacán esa parte, ¿verdad? Y hay otra, pues, que realmente, pues, fue introducido por Bjork. Bjork era, pues, un nazi, jóvenes, en realidad sí, pero este señor tenía ideas nazis, por decirlo así, un investigador que empezó a colocar implantes de tantalio y ver cómo se desplazaban estos implantes de tantalio producto de crecimiento. No fue tan preciso, por decirlo así. Y hay otra, pues, que es la anatomía comparada, que en realidad a través de agujeros, de condensaciones mayores óseas, se puede ver cómo se van desplazando durante el proceso de crecimiento y desarrollo, que realmente no es eficaz, ¿no? Entonces, muchachos, en eso es. ¿Me entendieron la clase el día de hoy? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, todo claro, ¿verdad? ¿Me escuchan o no? Sí, doctor, muy claro. Listo, bueno, jóvenes, hoy día tenemos práctica, ¿cierto? Les decía a este grupo y en práctica les digo, en la clase pasada les dije pues que vamos a hacerlo más temprano. Sale 1:40 en el horario, ¿cierto? Sí, doctor. Jóvenes, De 1:40 a 5 y pico, ¿cierto? Ajá. No voy a poder ese rato, jóvenes, y por eso les dije la semana pasada, lo vamos a empezar a hacer a las 12, por favor, muchachos. Yo sé que se les va a cruzar con alguno otro curso. Yo voy a dar facilidades a aquellos jóvenes que en una práctica que se requiera mucho tiempo, pues yo voy a dar facilidades, pero tengo que empezar temprano. Eso lo hice el año pasado también y lo voy a hacer este semestre también. Por favor, empezamos a las 2. ¿A cuántos se les está cruzando? Hoy día, por favor, conversamos con aquellos, ¿ok? Para ver cómo nos ponemos de acuerdo bacán. Yo voy a estar ahí a las 12, muchachos, ¿ok? Máximo hasta 12:15, 12:20, pues comenzamos la práctica. ¿Está claro, jóvenes? De acuerdo. Sí, doctor. Nos vemos entonces en práctica. Cuídense, muchachos. Chao. Doctor, esto va a ser definitivo ya hasta terminar el ciclo, Sí, ¿verdad? sí, así es. Ya, doctor. De acuerdo, muchas gracias. Chao.